Queremos tener la lectura de la palabra del Señor en el último tema de la serie Oraciones Transformadoras que hemos tenido durante 2 meses. En el mes de febrero tuvimos oraciones transformadoras del Antiguo Testamento. En este mes de marzo, hoy culminamos la serie de oraciones transformadoras del Nuevo Testamento. Y queremos hacerlo buscando en 2 Corintios, capítulo 1, para poder ver el tema de esta mañana, que es un tema muy pertinente, creo, para todos, que trata acerca de orar por consolación en la prueba. Orar por consolación en la prueba. Si me pueden activar el monitor, por favor, desde allá atrás, para ver yo desde aquí. Está igual que acá, perfecto, gracias. Orar por consolación en la prueba. Y vamos a buscar, porque como vemos, todos pasamos pruebas. 2 Corintios 1, 3 al 7, hay una oración de Pablo sobre este tema que nos enseña cómo orar. Y allí Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Este precioso pasaje de la palabra, el apóstol Pablo está hablando acerca de un tema que a todos nos toca, porque todos en la vida vamos a tener que aprender a enfrentar pruebas, aflicciones, sufrimientos, desilusiones, frustraciones, derrotas, es decir, todos los nombres que tú puedas usar que hablan del dolor. Y aquí Pablo, es interesante, la oración que él hace por ser consolados por el Señor en la prueba, no es una oración de petición. Si tú notas bien el texto y lo lees de nuevo con cuidado, notarás que aquí no hay una petición, como una oración de gratitud y de reconocimiento de que Dios obra en nuestras vidas en las pruebas. Por eso empieza diciendo: bendito sea el Dios. Y luego explica todo, por qué bendice a Dios, por qué agradece a Dios, por todo lo que Él hace en nuestra vida. Así que nos enseña ya desde el comienzo a una actitud frente a la prueba que muchas veces nos es extraña o nos parece ilógica, y es el de agradecer a Dios en medio de la prueba. Todo lo contrario a lo que nosotros pensamos, ¿no? Que más bien en la prueba es el momento de la queja, puño en alto, piquete de huelga contra la puerta del cielo, y hasta que no venga la solución, la huelga continúa. Y aquí empieza Pablo. Pablo era un tipo que no había sido un anacoreta, un ermitaño protegido de un convento. Pablo ha sido un hombre que cuando uno lee su vida en los Hechos de los Apóstoles y en las epístolas, él había pasado de todo, ¿no? Había sufrido sufriendo latigazos, había sufrido naufragios, había sufrido ser perseguido por ladrones, salteadores, ¿no? Parece peruano. Él había sufrido persecución, había sufrido calumnias, había sufrido que mientan respecto a él diciendo que predicaba por dinero, que era un mentiroso. Él había sufrido realmente, y él llega a decir en un momento en su vida: sobre mi cuerpo llevo las marcas de Jesucristo. Lo que significa no que tenía huellas de haber sido crucificado como una experiencia mística, sino se refería que en su cuerpo él llevaba cicatrices y huellas del dolor de que había significado para él ser apóstol de Cristo. Para él no había sido gratis y había dejado huella en su cuerpo físico, las cicatrices de los dolores y de las aflicciones. Así que él es quien puede hablar del dolor, y cuando él habla del dolor, contrario a lo que uno pensaría, él dice: bendito sea Dios. Y él da 3 expresiones. A mí me gusta la versión de NBI de este versículo, permítame leerlo porque es más expresiva. Este mismo versículo 1:3 en NBI dice así: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Alabado, dice. ¿Y él que está alabando? El hecho de que Dios es un Dios compasivo, que Dios es un Dios que se compadece, que Dios es un Dios que interviene, que Dios es un Dios que no es lejano, no es distante y menos indiferente, como a veces lo pensamos o lo sentimos y nos engañan nuestras emociones con respecto al sufrimiento, a la prueba, al dolor que nosotros estamos pasando. Y él hace 3 afirmaciones del primer versículo 3 que estamos leyendo acerca de Dios, de este Dios compasivo con el que sufre y que te muestra un Dios interesado en tu dolor y en mi dolor. Él dice en primera afirmación, le llama a Dios Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando él habla del Señor Jesucristo, no olvidemos que Jesús era el nombre de Jesucristo y Cristo era su título. Jesús es el nombre, Cristo es el título. Y él junta Jesucristo para hablar de qué, de que Cristo es Dios, Jesús es el hombre, el nombre del hombre con que se encarnó Dios en Jesucristo. Y él junta los 2 nombres, el nombre divino, Cristo, y el nombre humano, por así decirlo, Jesús. Y nos recuerda que Dios es un Dios que se encarnó, que vino a la tierra, que caminó por las calles, tierras polvorientas de Palestina, y que como se encarnó, sufrió, y tuvo que decirle a la mujer samaritana, tengo sed, dame de beber. Y que en el huerto de Getsemaní lloró y dice que sudó grandes gotas de sangre por la angustia extrema que él sentía la noche antes de ser entregado. Sí, él era Dios, pero era también totalmente humano como nosotros. Y por lo tanto sufrió todo lo que un ser humano sufre, salvo el pecado. Y por lo tanto Dios es el Dios que nos entiende porque escuchó en la voz y en el corazón de su Hijo encarnado todos los dolores de las penurias humanas de vivir en esta tierra de tinieblas y en este valle de sufrimiento que es la existencia humana. Y Pablo se refiere primero a este Dios que se encarnó en Cristo. Pero el segundo título también dice Padre de misericordias. Padre de misericordias. Y muchas veces la misericordia nosotros la entendemos mal. Y permítanme mostrarles allí una breve definición de misericordia en contraste con lo que es la gracia de Dios para que entendamos lo mejor. Se ha dicho que Dios en su gracia nos da lo que no merecemos. Es decir, por su gracia nos da bendiciones inmerecidas. ¿Y qué es la misericordia? Y en su misericordia no nos da lo que sí merecemos. ¿Entiendes? Por la gracia, ahí está escrito, en el bosquejo que ustedes tienen. ¿Tienen el bosquejo? En el bosquejo está, en la definición. Por la gracia nos bendice y nos da lo que no mereceríamos. Porque nos ama tanto que nos perdona y a pesar que no merecemos toda su bendición, nos da bendiciones en abundancia. Y por su misericordia, la misericordia de Dios hace que no nos dé lo que sí mereceríamos nosotros recibir, conforme a nuestras maldades y nuestros pecados. ¿Me hago entender? Así que la gracia y la misericordia actúan al mismo tiempo. La gracia para dar lo inmerecido, la misericordia para impedir que Dios nos tenga que dar lo que mereceríamos recibir por causa de nuestros pecados. Y gracia y misericordia expresan la actitud de Dios frente a nuestra actitud humana de enfrentar nuestros propios pecados que producen mucho del sufrimiento que tenemos. Y Dios tiene misericordia. Dios en Cristo nunca nos da todo lo que mereceríamos recibir por causa de nuestras faltas. Siempre nos perdona, siempre es paciente, siempre pasa por alto, siempre olvida, siempre borra nuestros pecados. Pero además se refiere a Dios con un tercer título. Dice, Dios de toda consolación, de toda consolación. Y consolación es una palabra griega que vamos a estudiar dentro de un instante mejor, que significa... Consolación para nosotros en términos latinos significa hay que consolarlo, pues no es cierto, pobrecito, ¿no? Sentimos pena de él cuando decimos consolación. Bueno, en el griego no tiene nada que ver el significado nuestro común, cotidiano, de sentir pena, lástima por alguien con la palabra consolación. La palabra consolación está más cerca a fortaleza, a ánimo y a coraje. Fortaleza, ánimo y coraje. Todo lo contrario de pena, pobrecito, que no puede hacer nada, sino es ánimo y coraje. Y él dice que el Dios que se interesa por nuestras pruebas es un Dios que da toda consolación. Es decir, está en la capacidad
Dios de darte ánimo, fortaleza, cualquiera sea la prueba que estemos pasando, cualquiera sea la dificultad, el tamaño de ella, la dificultad o el hoyo en que estás metido o el enredo que estés en tu corazón, Dios tiene el poder de darnos toda consolación. Qué tremendo es eso, el poder de Dios atendiendo nuestros sufrimientos. Ahora hay otra cosa que dice Pablo, y es que Dios permite las pruebas. Esto es algo importante entender. Dios permite las pruebas. Dios en su propósito permite las pruebas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque a través de las pruebas, como dice Hechos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Porque las pruebas que son, nos van sacando todas las aristas, todo el orgullo, toda la autosuficiencia, toda nuestra actitud de querer andar por nuestra cuenta. La prueba la usa Dios para traer humildad y fe y espiritualidad, y nos lleva más cercano a Dios y nos recuerda que somos simples vasos de barro donde su poder se manifiesta, pero que no soy yo el centro, sino es Él el centro, y entonces nos acogemos más a los pies del trono de la gracia a través de las pruebas. Dios permite las pruebas para el Hijo de Dios, la hija de Dios, con propósito de bendecirnos. Y vamos a pasar, mientras estemos en esta tierra, por muchas pruebas. Lo bueno es saber que Dios es un Dios de toda consolación. Es decir, Él te dice, yo te mando por camino escarpado, pero te pongo las botas suficientes para ello. No te deja solo, te va a equipar y promete prepararte y nunca te dejará solo. Como alguien dice en forma simple, Dios permite que venga la tormenta, pero nos da el paraguas para enfrentarlo. Nunca te deja solo. Él siempre está contigo para equiparte si tú lo buscas. Fíjate cómo lo dice en 1:4. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En esto que parece un trabalenguas para niños, ¿no es cierto? Si Constantino constantinizó Constantinopla, en realidad vas a ver que hay varias lecciones muy importantes que, para no constantinizarnos, vamos a irlas desglosando una por una y vamos a observarlas. Primera cosa importante que dice este versículo, habla de las pruebas. Y este trozo corto de la Biblia, de 1:3 al 7, que son ¿cuántos versículos? 3 al 7. Ya, ese número, ¿no es cierto? Ese de versículos 3 al 7, ¿sabes cuántas veces menciona la palabra consolación? 10 veces. 10 veces. Y la palabra pruebas, 5 veces. Él está haciendo un énfasis entre las pruebas diversas y menciona 2 palabras griegas para hablar de las pruebas. La primera es tribulación, que es la palabra tlipsis. Tlipsis es presión extrema y angustia. Dice que a veces los cristianos pasamos presión extrema. ¿Estás sentido bajo la presión de algo? ¿No? Muchas veces, ¿no? Presionado, ¿no? Como si tuviera encima tuyo 100 costales de cemento. Presión, ¿cierto? ¿Has pasado por eso? O angustia, ese sentir de estamos en camino estrecho y la angustia aprieta nuestra vida. La otra palabra es aflicción y sufrimiento, que se traduce así en castellano en esta sección, que viene de la misma palabra griega que es pátema. Pátema. Y pátema es dolor físico. Ya es dolor físico, ya no solamente emocional, sino hay un dolor, un agotamiento físico o una enfermedad. Adversidad, calamidad, se traduce esta palabra. Todas estas realidades de dolor y sufrimiento son parte de la experiencia, dice Pablo, de la vida del cristiano, para la cual Dios está listo para ayudarnos a enfrentar, y que no enfrenta solo. Lo importante es que no enfrentes solo esto, sino que busques, la siguiente diapositiva, lo que Dios ha prometido, que Él es quien nos capacita para enfrentar las pruebas. Dios no te ha diseñado a ti ni a mí para enfrentar solos estas pruebas. Cuando queremos hacerlo, nos quebramos, o nos enfermamos, o nos estresamos, y luego se somatiza y vienen otras enfermedades que ahora la medicina señala por causa de haber aguantado mucha presión y extremo, pruebas, sin buscar la capacitación sobrenatural, el equipamiento espiritual que solo Dios te puede dar. Realmente, frente a una prueba, solo hay una decisión que tomar. Es, ¿la voy a enfrentar solo, como pueda, como quiera, o voy a buscar a Dios en primer lugar
para que me ayude a enfrentar esta prueba. ¿Qué es lo que haces tú frente a la prueba? Algunos frente a la prueba lo que hacemos es más bien dejamos de venir a la iglesia. No, estoy pasando pruebas, pastor, tribulaciones y dificultades. Y le digo, y pasando las horas lo vas a pasar peor todavía, le digo. Porque lo que necesitamos más bien en la iglesia y la palabra de Dios y la oración, no aislarte. Eso es una decisión equivocada. O la decisión equivocada es que tengo tanta prueba, tanto problema, tanta aflicción, tanta dificultad, que no tengo tiempo ni de orar ni de leer la Biblia. Error. Justamente lo que necesitamos más en medio de la prueba es lo que dice la palabra de Dios, que Dios nos equipe, porque Dios no te ha diseñado ni estás preparado, ningún ser humano, para enfrentar la prueba sin la asistencia, sin la presencia, sin el consuelo de Dios a través de Cristo. Así diseñó Dios la vida cristiana. Nadie es fuerte en su propia fuerza, sino la fortaleza proviene de Dios. Y el que quiere ser fuerte en su propia fuerza, destruye su matrimonio, se vuelve un amargado, un malgeniado o un orgulloso y al final termina enfermo. Así que la alternativa es busca a Dios en la prueba. ¿Estás pasando pruebas? ¿Estás pasando dolor en tu matrimonio, en tu familia, enfermedad, dificultades económicas, pasando conflictos con la gente? ¿O te estás peleando contigo hasta cuando te ves en el espejo? ¿Te estás peleando dentro de ti mismo? Pues en la lucha, en el problema, en la dificultad, en el conflicto, busca a Dios. Él tiene poder para abrirte puertas que tú no has soñado. Él tiene el poder de cambiar, como vamos a ver, las circunstancias, cambiar tu actitud. Si no cambian las circunstancias, cambia tu actitud frente a las circunstancias difíciles y nos equipa para no destruirnos, no hacernos daño, ni hacer daño a otros, a pesar de la prueba que estamos pasando. Pablo lo dice allí en 1:4, cuando él señala, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Estamos en 1:4, sí. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Aquí la palabra consolación es la que resalta. Y decíamos que la palabra consolación, paraklesis en griego, se menciona 10 veces en este corto texto de la Escritura, lo cual habla el énfasis de Pablo en que en la prueba busquemos la consolación. ¿Qué es la consolación en el griego? Paraklesis habla de alguien que se pone al lado tuyo, alguien que se pone al lado tuyo y te ayuda. ¿Quién es el que se pone al lado nuestro y nos ayuda en la prueba? Cuando oramos, el Espíritu Santo, el Señor. Dios, sí, pero específicamente la Biblia se refiere al Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo, de manera invisible, se pone al lado nuestro y en el concepto griego la idea es que Él hace como si fuera de abogado defensor. Imagínate que a ti te han llevado acusado de algo, de que te pasaste la luz roja o lo que sea, y mientras te están acusando, el Espíritu Santo se pone al lado tuyo y te defiende y aboga a favor tuyo, dándote sabiduría y dirección para saber cómo responder y salir del lío. Esa es una figura, la del abogado defensor, al lado de, frente al jurado acusador. Cómo Dios te defiende, cómo Dios te cuida, cómo Dios te da la sabiduría de enfrentar el problema. Y la otra figura, ¿sabes cuál es? De paraklesis, que se usa en el griego. Es como cuando tú tienes que cargar, digamos, este púlpito o una mesa pesada, grande, de una sola pieza, de roble, que no puedes cargarla uno solo. Y entonces Dios te ve a ti cargando la mesa de un solo extremo. Imposible llevar una mesa grande y larga y pesada solo una persona de un extremo. Paraklesis es que el Espíritu de Dios se pone al otro extremo de la mesa y te ayuda a cargar con su poder. Además, llevando Él la carga más pesada, para que tú lleves solo la carga que puedes llevar. Eso es paraklesis. Se pone al lado nuestro y nos ayuda ¿a qué? A sobrellevar la carga, el peso, la presión, la crisis, la angustia, el estrés, la dificultad que estamos pasando, y no la pasas solo. Pero si tú decides lamentarte, victimizarte y llorarte, en lugar de arrodillarte a buscar a Dios, el peso nos va a aplastar, nos va a deformar. Y en medio de la crisis, nosotros mismos, por no buscar la consolación de Dios, podemos generar una crisis mayor. Una crisis mayor. Ahora, fíjate qué importante. Además nos dice allí la palabra que la aflicción, la prueba, no solamente es para que conozcamos la consolación de Dios. Cuando hay pruebas, yo conozco porciones, dotaciones, acciones de la consolación de Dios por el Espíritu Santo en mi vida que no lo habría conocido nunca si no en la prueba lo busco.
O sea, la prueba es la oportunidad de conocer más de Dios, de su poder, de su dificultad. Pero además nos dice la Escritura que la prueba es para que nosotros somos afligidos para consolar a otros. Somos afligidos no solo para conocer la consolación de Dios, que ya eso es una bendición, pero además hay otra dimensión distinta a la que no estamos acostumbrados a ver. Y es que somos afligidos no solo para ser consolados, sino para consolar a los que están a mi alrededor. Y esto es interesante como Pablo lo resalta, es el plan de Dios. Dice, fíjate, vamos a leer un texto, pero la explicación es, al ser consolados por Dios durante el tiempo de aflicción, nos convierte Dios en un conducto personal que canaliza el mismo consuelo con que Dios nos ha consolado para dárselo a otros. Es decir, tu experiencia de consolación en la prueba te capacita y nos equipa para que tú seas alguien que sea instrumento de Dios para llevar consuelo a otro que ha pasado por una prueba parecida a la tuya. Como dice Pablo en 1:6, si somos atribulados es para vuestra consolación. Es tremendo lo que Pablo dice. Pablo dice, todos los cristianos, en la manera en que venimos a Dios y buscamos la consolación, tu experiencia de crisis, dolor, aflicción y agarrarte por la fe del Señor y arrodillarte y orar y ver que el Señor te responde, te da paz, te da bendición y te da fortaleza, te convierte a ti en portavoz y portador de una consolación experimentada en tu vida que te equipa para ser alguien para consolar a los que están sufriendo. Mira qué tremendo, qué propósito le da Dios a nuestro dolor, que no queda solamente en bendición para uno individual, sino te vuelves tú un contador de historias en cómo Dios obró en tu vida. Te vuelves en un cuentero, pero de historias verdaderas, en cuentero de Dios, de la consolación de Dios. Y yo creo que todos nosotros tenemos experiencias para contar en nuestra vida, de consolación y de bendición. Por eso que no hay un solo dolor que Dios haya permitido en nuestras vidas que no tengan un propósito de bendecir a otros a través de la historia de cómo actuó en nuestra vida en ese momento. Y te invito a hacer un rápido recuento de unos segundos en tu vida. ¿Por qué pruebas has pasado? ¿Por qué dificultades has pasado? ¿Por qué problemas en tu familia original has pasado? De niño, adolescente, o de matrimonio, o de casado, o las pruebas económicas, las dificultades que cada uno puede haber pasado, o las dificultades con los hijos, o con los padres. Cada una de esas historias de aflicción en la que Dios pudo intervenir, si no en ese momento, tal vez porque no le conocíamos, ahora para ayudarnos a entender que ese propósito de tristeza pasado tenía un propósito de Dios hoy en Cristo Jesús, sirven para que hoy tus historias de tristezas se conviertan en historias de consolación, historias de esperanza, historias de fe, historias de amor, historias de perdón, historias de victoria, en donde antes solo había tristeza y desolación. Ese es el poder del Señor. ¿No te ha pasado eso en tu vida? En mi vida también. Historias de derrotas convertidas en historias de perdón. Historias tristes convertidas en historias de sanidad. Historias de soledad convertidas en historias del amor de Dios. Historias de conflictos en historias de consolación. Eso es lo que Dios quiere, que nuestra vida sea un campo de ensayo y de pruebas de cada dificultad, para que anuncies a la iglesia, a los hermanos que te rodean, la bendición que esto significa. Permítame contarles a título personal una de las historias, de las tantas que cada uno tiene en su vida, que hace poco he vivido yo, de la historia de la consolación del Señor. Como algunos saben, hace unos tiempos me detectaron un tumor maligno en la próstata y gracias al Señor se pudo detectar. Algunos saben, otros no, así que no se preocupen, se ponen al día. Y fue detectado, hubo una intervención quirúrgica, quitaron el tumor y empezamos un tratamiento oncológico, gracias al Señor. Y gracias a Dios ha ido todo muy bien, gracias al Señor. O sea que están condenados. Por ahora el Señor no quiere que me vaya, me quedo con ustedes. Así que esa es la obra de Dios. Y esto ha significado para mí, mi esposa, mis hijos, la familia y para los queridos hermanos de la iglesia que han conocido de esto, el recibir la oración de los hermanos, el apoyo, el abrazo, el aliento en momentos de aflicción. Porque los pastores también somos humanos, quiero recordarles entre paréntesis. Y esto de ver la consolación de Dios, permítame decirles que ha sido espectacular. Como bien Pablo dice, la prueba te hace conocer nuevas dimensiones del poder
de fortaleza y ánimo de la consolación del Espíritu Santo, como todos experimentamos cuando buscamos al Señor en la prueba. Y esto significó arrodillarnos y preguntarle: Señor, ¿cuál es tu propósito con esto? Y el Señor nos respondió dándonos una paz tremenda, diciendo en primer lugar: yo estoy en control de todo. Y ahí me vino a la memoria el pasaje de Romanos, cuando dice que la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. Yo dije: Señor, aquí hay varias opciones, plan A, plan B, o plan C, o plan Z. Cualquiera que sea la opción, sabré que es tuya. Y por lo tanto, mi vida está en tus manos. Y estoy confiado y tranquilo que el Señor siempre quiere lo mejor para sus hijos, cualquiera sea su voluntad. Te entrego mi vida, mi historia y mi futuro en tus manos. Confío en ti, Señor. Lo que venga será tuyo, y lo que es tuyo siempre es bueno y mejor que lo nuestro. Amén. Y en esa paz estamos haciendo el tratamiento y damos gracias a Dios, porque la verdad que por momentos me vienen las dudas, ¿no? O es tan bueno o está tan malo mi cuadro porque no tengo ningún síntoma. Entonces al médico le pregunto: ¿eso es bueno o eso es malo? Eso es bueno, Señor, me dice. Entonces damos gracias a Dios por sus oraciones, y porque como parte del pueblo de Dios, también nosotros, con mi esposa y la familia pastoral, hemos recibido el consuelo de Dios en lo personal, porque hemos buscado a Dios, que nos dé la fe, la confianza en Él, que dejando atrás todo temor, todo reclamo, y aceptando y confiando en la buena voluntad de Dios. Y hemos recibido la consolación de los hermanos de la iglesia, de muchos de ustedes que se han acercado a orar, a dar una expresión de preocupación, de apoyo, de aliento, y otros muchos sin darle expresión personal, orando por nosotros. Quiero dar gracias al Señor y gracias a la iglesia por ello. Justamente eso es lo que dice Pablo: somos atribulados para la consolación de todos los demás. Y yo le estoy pidiendo al Señor que esto sea un testimonio de aliento y bendición para mucha gente en la iglesia que está pasando enfermedades o de otro tipo, dificultades. Pablo explica bien diciendo que esto tiene además un significado más grande. No solamente Dios nos consola en la prueba, no solamente la consolación recibida es para consolar a otros y es historia de esperanza para otros, pero además nos dice que a través de las pruebas Dios nos permite participar de los sufrimientos de Cristo. Fíjate tú, participar de los sufrimientos de Cristo. Pablo lo dice allí en 1:5. Dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por Él mismo nuestra consolación. ¿Qué se refiere con participar de las aflicciones de Cristo? Hay que aclarar en primer lugar aquí, de entrada, que esto no tiene que ver nada con sufrimientos de Pablo o cualquier cristiano en la historia que se equivalgan a los sufrimientos expiatorios de Cristo en la cruz. Los sufrimientos expiatorios de Cristo en la cruz para perdón de pecados son únicos de Cristo, y ninguno de nosotros, ninguno de nuestros sufrimientos vale para perdonar ni nuestros pecados ni lo de nadie. No se refiere a eso, se refiere a otra dimensión, se refiere al hecho de que el Cristo que está, no olviden, no solo a la diestra del Padre en el cielo, sino es cabeza de la iglesia de Cristo, por lo tanto es resucitado, mora en medio de su iglesia. Cristo está aquí, en medio de su cuerpo, que es la iglesia. Nosotros somos el templo de Dios, el templo de Cristo, nuestras vidas, nuestros corazones. Y Él que mora en medio de nosotros, Él sufre con nosotros nuestros sufrimientos. Él se compadece tanto que, como Pablo diría: ¿quién sufre y yo no sufro? Pues cuánto más Cristo, que es nuestra cabeza y mora en nosotros. Y por lo tanto, cuando nosotros recibimos las pruebas que Dios permite que enfrentemos en nuestra vida, el Señor Jesús nos permite participar de los sufrimientos que Él todavía siente y sufre por la iglesia, hasta que la iglesia sea completada en su perfección con la segunda venida de Cristo. Son sufrimientos que el Señor tiene por el amor que tiene a su pueblo, como el padre sufre por el hijo o la hija que sufre aflicción, o como el hermano sufre por su hermano en Cristo que sufre aflicción. Así los sufrimientos de Cristo, nos dice Pablo, son parte de la experiencia en la que nosotros participamos como parte de la experiencia de estar en Cristo. Y no nos debe sorprender, porque el apóstol Pablo en Romanos claramente nos enseña que somos llamados a ser participantes de los sufrimientos de Cristo. No es extraño en la Biblia esto, aunque a algunos les pueda parecer medio extraño porque se enseña poco. Fíjate lo que dice Pablo:
y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué es padecer juntamente con Cristo? Lo que Pablo está diciendo en 2 Corintios. Es participar de todas las pruebas y sufrimientos que tengamos en la vida, pero haciéndolos en el Señor, sobrellevándolos en Cristo, haciéndolos en la fe, soportándolos sin apartarnos del camino del Evangelio, enfrentando para ser mejores padres, mejores esposos, mejores siervos, sin apartarnos del Señor. Al hacerlo así, sufrimos como Cristo sufrió en la tierra y por lo tanto participamos juntamente con Cristo en sus padecimientos. Fíjate qué nivel de gloria, de dignidad y de privilegio eleva al Señor nuestros sufrimientos sufridos en Cristo. Qué tremendo, ¿no? En el plan de Dios. Finalmente Pablo, volviendo a 2 Corintios 1:7, termina hablando de una hermosa figura. Él dice: así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Algo tremendo, ¿no? En la siguiente diapositiva lo ponemos claro, por si alguno no la captó. Él está diciendo: si somos compañeros en la aflicción, también lo seremos compañeros en la consolación. Qué tremendo, ¿no? Es decir, Dios utiliza a los hermanos de la iglesia para consolarnos. Cuando somos compañeros en la aflicción, ¿cuándo somos compañeros en la aflicción? Cuando nos contamos nuestras penas, cuando lloramos juntos, cuando nos arrodillamos y oramos y compartimos una carga, una angustia, un dolor en casa o aquí. Y al compartir ese dolor de mi hermano, de mi amigo, de la persona que está sufriendo y yo me identifico con él, somos compañeros de aflicción. Su aflicción la hago mi aflicción en la oración. Cuando tú abrazas a la persona que está sufriendo y la abrazas y le dices: hermano, hermana, Dios está contigo, Dios te fortalezca. Cuando la persona que sufre ve las lágrimas en ti, sufriendo su dolor. Cuando compartimos palabras de aliento con los que sufren. Cuando estamos dispuestos a detenernos y escribirle unas palabras de aliento al que padece sufrimiento. Cuando nos acercamos y le preguntamos: ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Estoy orando por ti. Somos compañeros de aflicción. Y todos necesitamos ser compañeros de aflicción, porque que yo sepa, salvo que alguien me diga lo contrario, aquí nadie está libre de aflicciones, ¿no? Todos somos compañeros de aflicción mientras estemos en esta vida. Por lo tanto, el ser compañeros de la aflicción, dice el Señor, nos capacita a ser compañeros de la consolación. Y después viene la respuesta de Dios y vemos al Señor respondiéndole al hermano, o sanando, o llevándolo a su gloria, porque de aquí tenemos que partir la presencia de Dios algún día también, si es la voluntad de Dios, pero compartiendo juntos la misma esperanza y la misma fe. Cuando nosotros somos compañeros de la aflicción, lo seremos de la consolación, y la iglesia se convierte en una iglesia de consolación en un mundo que sufre. En el mundo afuera hay mucho sufrimiento, mucho dolor, no solo aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia sufrimos con la esperanza y la promesa de la consolación. Allá se sufre sin esperanza porque no se conoce este mensaje del Evangelio. Por lo tanto, la gente llora en silencio su dolor, sufre y busca adicciones, trabajo, ira como respuesta a sus problemas. Cuando tú sufres, buscas al Señor y su consolación y vives esta dimensión espiritual en oración, o lo estás haciendo como quien no conoce al Señor, sin esperanza. Hay dos textos bíblicos con los que, permítame, pensaba terminar esta meditación. Las dos están en Isaías. Las dos hablan. El libro de Isaías, a partir del capítulo 40, se le llama el libro de la consolación al libro de Isaías. Y hay dos versículos a partir del capítulo 40 que a mí me impactan, que te los regalo como promesa de Dios, que están en la Escritura, que Dios nos ha dejado, del poder de la consolación de Dios. Si necesitas consolación, aquí está el poder de Dios para ti. Fíjate, en Isaías 51:3 dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Qué precioso.
Dos cosas me llaman la atención, como el Señor habla a quienes están en soledades, porque el sufrimiento nos lleva a la soledad, porque sentimos que nadie me entiende lo que yo estoy sufriendo. Y en las soledades nos recrudecemos en nuestro dolor y tenemos que dejar que Dios nos consuele en todas nuestras soledades. Pero además dice, cambiará su desierto en paraíso. ¿Ese desierto cuál es? No el desierto de Paracas, que ese lo pasamos con auto cerrado, con aire acondicionado. Es el desierto del alma. Yermo, pedregoso, duro, difícil, que nos toca a veces enfrentar. Y dice el Señor que cuando buscas el consuelo de Dios, Él cambiará tu desierto en paraíso. Qué hermoso. Desierto en paraíso. ¿Te imaginas tú el desierto de Paracas? Un bosque con oasis y con, no solamente la huacachina, sino todo el desierto. Eso es el poder de Dios cambiando tu alma cuando consuela a Dios. Cuando le pides que te consuele el Señor, le dice, Señor, consuela mi alma y haz este desierto un paraíso. Y le pides con fe, Dios tiene poder de hacerlo. Y dice que terminas ¿cómo? Con alegría y gozo, con alabanza y voces de canto. Bendito sea el Señor por el poder que Él tiene de cambiar nuestras almas. Y la siguiente promesa está en Isaías 66:13. Este más hermoso todavía y conmovedor. Dice, como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Como aquel a quien consuela a su madre. ¿Te acuerdas cuando tú de pequeño te caías, te rompías la rodilla? ¿Quién te consolaba? ¿El serenazgo? ¿El policía? ¿A dónde te ibas? Ni al papá querías ir muchas veces, ¿no? Porque el viejo era bueno para jugar, pero para otras cosas medio tela, ¿no? Pero fijo el lugar era la viejita, la mamá. Es lo normal. Esto es lo que diseñó Dios, ¿no es cierto? La ternura de la madre en ese momento es la que necesita el niño o la niña. Bueno, Dios utiliza esta expresión de la sabiduría de Dios del cuidado de un niño cuando se siente herido para hablar que Dios es aquel quien consuela, como consuela una madre, el corazón del hombre o la mujer que sufre. Qué sabiduría de Dios, ¿no? Para darnos este ejemplo del Dios con un corazón de madre, porque Dios diseñó el corazón del hombre y Dios diseñó el corazón de una madre. Y Él dice que Él consolará y que en Jerusalén tomaréis consuelo. Es decir, te está diciendo, en Dios tenemos consuelo. No hay que ir a buscarlo a lugares extraños, en relaciones sentimentales engañosas, en dinero, en apariencias, en placeres, en viajes. Hay que buscarlo en el Señor, el consuelo que necesita el dolor de tu corazón, porque allí se encuentra el poder de la consolación de Dios. Tal vez has estado buscándolo en otros lugares, o tal vez simplemente desconociendo la enseñanza de la palabra, no has estado buscando en Dios el consuelo. Te invito que esta mañana, al comenzar nuestros 30 días de clamor, cada día estemos llevando cada dolor, cada prueba, porque cada día es una prueba distinta, cada día es un dolor distinto, y que el Señor consuele y llene tu corazón y convierta el desierto en paraíso. ¿Lo creemos? Porque dice la Biblia que según tu fe te será hecho. Tienes que creerlo, no solamente decir qué lindo, ojalá que fuera realidad. No, esto es realidad. Pero tienes que creerlo para enchufarte. Es como que tienes la computadora, pero si no te enchufas al tomacorriente, nunca recibes la energía. Igual, la fe es el enchufe, el tomacorriente es el poder del Espíritu. Enchúfate con fe, conéctate con fe, créelo y acciona orando, pídelo para que Dios obre en tu vida. ¿Qué tal si oramos? Y aquí mismo empezamos orando, pidiendo que el Señor nos consuele. Todos pasamos pruebas. En la iglesia últimamente hemos estado pasando diversas pruebas. Enfermedades, accidentes, trabajo, hijos, diversas pruebas, como parte normal de la vida. Lleva tus pruebas al Señor y pídele que te consuele. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque podemos terminar exclamando como Pablo, bendito sea Dios, alabado sea el Dios de toda consolación. Sí, Señor, creemos que tú tienes poder de consolar, de fortalecer, de animar, de traer paz, de hacer del desierto paraíso,
de poder llevar a lo más profundo de la soledad de nuestro corazón y sacarnos de nuestro encierro y quitarnos de falsos consuelos que el mundo ofrece para buscarte a ti, único Dios consolador. Y te pedimos, Padre, que a cada uno de nosotros, que tú conoces de cada uno de nosotros como si fuéramos libros abiertos, conoces cada página y cada letra de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor, de nuestras angustias, de nuestras cargas, de nuestras presiones, de nuestros temores. Te traemos todas estas páginas de nuestro corazón a ti y decimos, Señor, tú tienes poder de sanarme, tú tienes poder de darme paz, tú tienes poder de darme fe, tú tienes el poder de actuar en mi corazón y darme el gozo y, como dice la palabra, de convertir mi prueba en alabanza y voces de cántico. Hazlo, Señor, te lo pido. Cambia mi corazón y enséñame a confiar en ti en medio de mi dolor, sabiendo que tú tienes control de todo. En tus manos ponemos nuestra vida, nuestros hijos y nuestro futuro, nuestra salud y nuestra economía, sabiendo que tú eres Dios bueno y misericordioso. Bendice a cada uno de nosotros, nombre por nombre, salgamos con la consolación del poder del Dios consolador. Gracias, Padre, te damos. Damos gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo.